Bien, terminamos de ver cómo se hacía una transferencia del maestro a los esclavos. En este caso habíamos visto el ejemplo en el que uno de estos tres, que era el tercer esclavo, era al que le dirigíamos el mensaje y que finalmente nos daba el reconocimiento del mismo por medio del ACT, y luego el maestro terminaba la transferencia enviando la señal de fin de transmisión por la condición de stop o de paro. Bueno, para la conexión física, ¿sí? Fíjense que nos dice que nosotros podemos realmente conectar solamente 112 dispositivos. Hay 16 direcciones que son utilizadas para fines especiales. ¿Okay? Una de ellas es la del broadcast, luego veremos las otras más. Físicamente, para realizar las conexiones, ¿qué hacemos nosotros? Conectamos todas las líneas SDA juntas y todas las SCL juntas, tal como ya lo habíamos visto, y ponemos sus resistencias de polarización. Debemos de recordar que para todo caso, los componentes que vayamos a interconectar soporten el mismo voltaje. El tema que les comentaba el día de ayer, ¿qué íbamos a hacer para interconectar? Por ejemplo, nuestra Raspberry trabaja con 3.3 volts. Denme un momento. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es realmente o buscamos otro dispositivo que trabaje a 3.3 volts o utilizamos un acoplador. Por ejemplo, nos venden paquetitos de estos convertidores. Por ejemplo, este tiene un convertidor que vamos a ver que estos son, por ejemplo, de 4 canales. Quiere decir que yo voy a poder mandar 4 señales que de un lado operan a 3.3 volts y del otro a 5 volts. Son bastante económicos y hay unos módulos de estos que sirven para acoplar como tal 8 canales. Esto nos permitiría conectar las líneas, por ejemplo, para el caso del I2C, que ocupa solamente 2 líneas, nos permitiría conectar directamente la Raspberry con nuestro microcontrolador. Sin embargo, estos modulitos tienen por ahí o hacen algunas cosas raras cuando usamos resistencias de pull up o pull down. No se portan como debe de ser y luego causan problemas. Entonces, no recomiendo yo mucho este tipo de componentes para comunicaciones, para interconectar 2 dispositivos de diferentes voltajes para comunicarlos. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, lo que planeo que hagamos para esta práctica, la práctica del I2C, y vamos a adelantar un poco, es utilizar una pantalla OLED I2C, como la que ya habíamos visto, cualquiera de estas pantallas, OLED I2C, por ejemplo, las venden también aquí en Mercado Libre. Vamos a ver si me voy a Mercado Libre. Seguro que alguno de ustedes ya tiene alguna a la mano y si no también las venden, las encontramos en todos lados. Casi nada más falta que la vendan en el Oxxo. Cualquiera de estas pantallas nos sirve y estas pantallas
trabajan también con 3.3 volts y algunas son tolerantes, o sea, trabajan, por ejemplo, con 5 volts, pero soportan entradas de 3.3. Fíjense, esta, la típica, la podemos alimentar con 3.3 volts o 5 volts. Quiere decir que la podemos conectar directamente a nuestra Raspberry sin mayor problema, conectando el VCC, el GND y las dos líneas. Y pienso que esta sería la práctica más sencilla que nosotros podemos realizar utilizando el bus I2C. Aprovechamos, y aunque no vamos a ver el detalle de la programación en Python porque eso lo vemos al final, sí vamos a hacer un programita muy simple y vamos a instalar ciertos paquetes. Yo les confirmo qué pantalla vamos a usar. Seguramente va a ser cualquiera de estas de aquí a mañana o a lunes, o les dejo ahí aquí en el Teams un mensaje de la pantalla recomendable que debemos de poner para nuestra Raspberry. Ahora, ¿cómo le haríamos, por ejemplo, para una conexión con el bus SPI, que es el que vamos a ver después? El bus SPI también es un bus serial. Aquí se me está ocurriendo que podríamos poner un Arduino de los que trabajan con 3.3 volts. Nada más quiero ver que lo consigamos fácilmente. Ya yo también les estaría comentando eso en unos días. Por lo pronto, seguimos con la parte teórica y bueno, aquí tenemos un maestro y múltiples esclavos. La comunicación entre múltiples maestros y múltiples esclavos, fíjense que físicamente no tenemos que realizar cambio alguno. De hecho, hay sistemas en los que por seguridad tenemos un dispositivo maestro y un dispositivo maestro secundario. Este maestro secundario realmente es como si fuese un esclavo que está conectado al mismo bus y lo único que está haciendo es monitorizando la actividad del maestro 1. Entonces, por ejemplo, en estos protocolos de verificación, el maestro secundario sabe hacer lo mismo que el primario, pero no ejecuta nada, sino que está a la espera, por llamarlo de alguna forma. Está monitorizando la línea y está viendo que de alguna forma el maestro está enviando mensajes a los esclavos. Este monitoreo es un monitoreo, vamos a llamarlo pasivo, desde el punto de vista que no le interesan los mensajes en sí, sino que la línea esté activa. En otro tipo de monitoreo, el maestro primario está enviando alguna pequeña trama de datos al secundario, como decirle, aquí estoy. Y el secundario espera recibir esa señal, ese mensaje, cada determinado tiempo. Ese tiempo nosotros lo configuramos en la programación de nuestra solución. No es una programación que la haga el hardware, sino a nivel de nuestra aplicación. Le decimos al maestro, tú le vas a mandar un mensaje al secundario, por ejemplo, cada segundo. Y el secundario tiene un temporizador interno. Cuando le llegue el mensaje, arranca su temporizador y si pasan, por ejemplo, más de 2 segundos y nosotros lo teníamos configurado para que el mensaje llegara cada segundo, el maestro secundario asume que el primario ha tenido un problema y empieza él a controlar al bus. Este es un ejemplo de cómo podemos trabajar con múltiples maestros. Y físicamente, pues la conexión es la misma, esa es la gran ventaja.
Ahora, como todo, tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas para esta interfaz también. Podemos ver que entre sus ventajas tenemos que solamente utiliza 2 cables de comunicación. Con un par de cables parecido a lo que es 485 podemos comunicarnos. De hecho, en la práctica que nosotros hicimos, si se fijan, hay un tema por ahí interesante de acoplamiento. ¿Por qué? Cuando realizamos las conexiones para 485, nosotros sacamos 2 cables del convertidor del Arduino y los mandamos al convertidor de la Raspberry. Internamente, ¿cómo están conectados? Bueno, tanto el convertidor que va en el Arduino como el convertidor que está en la Raspberry, si nosotros los desarmamos y vemos cómo estaban conectados, de alguna forma están polarizados de ambos lados. Pero si nos ponemos a ver, el voltaje como tal va flotando porque no tiene una referencia. Vamos, la tierra del Arduino no está conectada con la tierra de la Raspberry. Entonces diríamos, chanfle, ¿y cómo mide la diferencia? No lo está haciendo bien, se puede, pero no lo está haciendo bien. Estamos aprovechando que está polarizado de los 2 lados, cosa que realmente, como vimos en las conexiones, no es lo correcto. Lo correcto sería que solamente la polarización del bus estuviese de un solo lado y tuviésemos resistencias terminadoras. Para estos circuitos, para estas prácticas, no tenemos mayor problema, pero ya hacer una implementación real para una red productiva, tendríamos que hacer las consideraciones de la referencia de tierra. Aquí nos dice que el protocolo I2C utiliza solamente 2 cables de comunicación y así es, y podríamos decir, oye, pero ¿y la tierra? Sí, la tierra es el tercero. Como tal, si nos ponemos a pensar también que el I2C es para comunicar circuitos integrados dentro de la misma placa, pues es evidente que todos los circuitos que están en la misma placa tienen la misma tierra y la misma alimentación. Por lo tanto, estas 2 señales están referidas a la masa, a la tierra de todo el circuito. Otra ventaja que tenemos es que soporta como tal múltiples maestros y múltiples esclavos. Algo que también es bueno, tenemos una confirmación de que nosotros estamos enviando información y está siendo recibida. Ojo, nos confirma el esclavo que recibió la información. Y una cosa es que nos confirme que haya recibido la información a que lo que le hayamos mandado sirva para algo. El protocolo simple y sencillamente valida la recepción de la información en el esclavo o la respuesta que envió un esclavo a un maestro, por ejemplo. Nos dice que la implementación de hardware es menos complicada que para el protocolo UART, o para la UART más bien. Cuando nosotros estamos trabajando en VHDL y queremos hacer, por ejemplo, algún sistema de comunicaciones seriales, nosotros tenemos por aquí, les voy a enseñar, a ver, no me acuerdo, sí, vamos a ver, por acá, en la materia de FPGAs también tenemos nosotros un SPI que desarrollamos. Y por ejemplo, aquí podemos ver lo que sería el código en VHDL de un SPI, que es el siguiente sistema de comunicaciones que vamos a ver. Y pues es relativamente sencillo.
aquí tenemos unos componentes más que debemos de agregar, todos estos componentes, ¿sí? Pero en sí, los programas son poquitos. Estos, los que llevan conmigo FPGAs, los vamos a estar viendo más o menos entre este mes y el mes que entra, seguramente más bien el mes que entra. Vamos a ver que el SPI es el periférico de comunicaciones seriales más simple de implementar. De ahí sigue el I2C y de ahí sigue la UART en grado de complejidad. Otra ventaja que tenemos es que es un protocolo muy conocido y utilizado. Sin embargo, también tiene sus desventajas. Por ejemplo, es más lento, ahí se me fue, es más lento que el protocolo SPI. Más lento. Es un protocolo serial también síncrono. Recuerden que el SPI y el I2C son protocolos seriales síncronos. Van sincronizados por una señal de reloj. Dice que el tamaño de paquetes de información está limitado a 8 bits. Habíamos platicado por ahí que en la UART, dependiendo de cuál es el modelo que tengamos o cómo se haya implementado en un microcontrolador, por ejemplo, podemos transmitir 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 9 bits. Esto es configurable. Mientras que en el I2C solamente podemos enviar paquetes de 8 bits. El SPI, también dependiendo de la implementación, nos vamos a encontrar SPIs que transfieren 8 bits nada más, igual que el I2C, pero hay SPIs que pueden transferir 16 bits, por ejemplo, de golpe. Y pues el hardware ya habíamos platicado que es más complicado que el que se usa en el protocolo SPI. No quiere decir que sea malo, pero por ejemplo, si yo quiero comunicarme, vamos a pensarlo de esta forma. El SPI, el I2C, ya habíamos visto que trabaja, su velocidad de operación, si se acuerdan cómo estaba definida. Por aquí nos decía que cuando se diseñó para trabajar a 100 kilobits por segundo, 100,000 bits por segundo, pero podemos alcanzar 3 o 4 millones de bits por segundo dependiendo de algunas implementaciones. Estas pantallas OLED como la que estamos nosotros trabajando, vamos a ver que es bien sencillo utilizarla, pero si yo tuviera una pantalla más grande y quisiera, por ejemplo, reproducir un video, ya no iba a poder hacerlo porque la cantidad de tiempo necesario para enviar la información a desplegar iba a ser muy grande. Ese tiempo iba a ser muy grande para cada cuadro que yo quisiera visualizar y eso evidentemente haría que no se viera un movimiento fluido, sino hasta un barrido de cómo se van pintando los cuadros. Aquí sí podemos utilizar, por ejemplo, el SPI, que es muy veloz, y podemos hasta con el SPI llegar a transmitir video. Hay muchas tarjetas de pantallas OLED que podemos montar, por ejemplo, sobre un Arduino y las gráficas, las pantallas gráficas más sofisticadas, usualmente utilizan comunicación de 8 bits en paralelo para hacerlo todavía más rápido. El I2C es muy práctico, podemos conectar muchos dispositivos fácilmente, ¿sí? Y se sigue usando hoy en día y lo vemos en todas las pantallas OLED que normalmente ocupamos para los proyectos, casi son por el bus I2C. Y bien,
Pasando ahora a lo que es el SPI. SPI quiere decir Serial Peripheral Interface. Interfase periférico serial, por sus siglas en inglés. Fíjense, desde cuándo existe también, nada más tiene como 40 años. Principios de los 80s, del siglo pasado. Y esto se hizo cuando, aquí se me fue un cero, cuando se estaban trabajando con los procesadores de la familia 6800 y 68000 de Motorola. Prácticamente el iniciador de este protocolo fue Motorola. Recuerden que Motorola, antes de vender celulares, era una compañía que se dedicaba a hacer circuitos integrados, transistores, microprocesadores y demás. Les comentaba cuando empezaban todos los microcontroladores, antes de los celulares existían las PDAs, y no me acuerdo si lo platiqué con ustedes o con sus compañeros de FPGAs, las PDAs que eran como un celular, pero que no podías hablar por teléfono. O sea, hagan de cuenta que era un celular que le quitamos el chip, eso era una PDA. Había PDAs que tenían hasta Wi-Fi. PDA quiere decir Personal Digital Assistance. Y eran PDAs que la batería nos duraba una semana. Obviamente los procesadores eran lentos, pero utilizaban microprocesadores de estas familias, particularmente uno que se llamaba el Dragon Ball. Así como la caricatura, este era un procesador 68000 Dragon Ball que se utilizaba como microcontrolador para estos dispositivos. Inclusive también utilizaban internamente el bus SPI para algunas cosas, es lo que viene a colación. Fíjense que el SPI nos dice que es un protocolo síncrono que trabaja en modo full duplex para recibir y transmitir información, permitiendo que dos dispositivos puedan comunicarse entre sí al mismo tiempo, utilizando canales diferentes o líneas diferentes en el mismo cable. Aquí, eso es lo que luego es más difícil de comprender en el SPI. Fíjense que nos dice que es full duplex, o sea que puede enviar y recibir simultáneamente. Pero aquí dice al mismo tiempo. Carambas, ¿qué puedo yo entender en esto? Fíjense que si quisiera, por ejemplo, marcarle, digamos, por teléfono aquí a José Carlos, pues marco su teléfono y hablo con él y le digo, hola José Carlos, ¿cómo estás? Él me va a contestar, yo muy bien, ingeniero, ¿y usted? No, pues yo también. Oye, ¿hiciste tu tarea, José Carlos? No, Inge, fíjese que no le entendí esta parte. ¿Le puedo preguntar? Adelante, José Carlos, pregúntame. Y ahora, Andric. ¿Qué? Mi conversación con José Carlos, ¿fue full duplex o fue half duplex? Pues por lo que te di, fue full duplex. Fue full duplex. Vamos a ver qué opina Juan Diego. Juan Diego. Yo también creo que es full duplex. Muy bien, vamos a ver qué se le ocurre a Alejandro Huerta. Es half duplex. Tú dices que es half duplex. ¿Por qué crees que sea half duplex? Porque, por ejemplo, si usted le marca a José Carlos y usted le pregunta algo, José Carlos tiene que esperar a recibir la información para que usted tenga una contestación de él. Entonces no puede ser full duplex porque si los dos hablan al mismo tiempo, pues habría un choque de información. Entonces no se entendería a ninguno de los dos lo que quieren decir. Exactamente, muy bien contestado.
Realmente el medio de comunicación, que es el teléfono, me permite hablar al mismo tiempo, tanto lo puede hacer José Carlos como lo puedo hacer yo, podemos estar hablando al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que no nos vamos a entender, porque ni modo que yo le diga a José Carlos, hola José Carlos, ¿cómo estás? Y él al mismo tiempo me esté contestando, yo muy bien, ingeniero, ¿y usted? O sea, ¿cómo va a saber José Carlos qué decirme si yo no le he dicho nada primero? Nosotros como humanos, aunque estemos en una sala, en un salón, estemos frente a frente con una persona, generalmente utilizamos un protocolo de comunicaciones half duplex. ¿Por qué? Porque nosotros transmitimos una idea y esperamos una respuesta de esa idea. Si estamos en un antro, por ejemplo, o en una fiesta, de fondo estamos oyendo otras conversaciones, pero solamente prestamos atención al interlocutor con el que estamos compartiendo información, ¿ok? Estamos hablando y estamos escuchando al mismo tiempo esas otras conversaciones de fondo, pero nuestro cerebro tiene la capacidad para ignorar esas conversaciones y pensar que es ruido porque no nos interesa qué está pasando. Las únicas que tienen la capacidad de hacer eso son las chicas, que pueden estar hablando y escuchando al mismo tiempo. Pero nosotros los hombres somos monoproceso. O hablamos o escuchamos. Entonces, más o menos, así es cuando nosotros utilizamos una conversación de datos, en este caso, con el I2C. Implica establecer el sentido de la comunicación y enviar o solicitar datos del esclavo. En la UART veíamos que yo podía estar transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo. ¡Carambas! Puedo estar enviando y transmitiendo al mismo tiempo en la UART. ¿Dónde podría yo tener un ejemplo de en la UART, que es la primera que vimos, en la que yo pudiese tener una transmisión y recepción de datos simultánea? ¿Qué se te ocurre, Stacy? Sí, diga, ingeniero. ¿Podría Ah, repetir la pregunta? Es que hay mucho ruido aquí en mi casa, entonces casi no lo escuché. mira, hemos estado hablando ahorita de la comunicación full duplex y half duplex y cómo aplica en el I2C y en la UART. También habíamos visto que la UART soporta comunicaciones full duplex. Cuando hablábamos, nosotros hacíamos el ejemplo de que estamos hablando así como tú y yo estamos hablando ahorita, yo estoy manifestando una idea y espero una respuesta a esa idea. El protocolo que estamos llevando informalmente es un protocolo half duplex, porque mientras yo no termine de transmitirte la idea, tú no sabes qué contestarme. En el I2C no hay alternativa más que sea forzosamente half duplex, porque el maestro controla la transmisión o la recepción. Y es o van para un lado los datos o van para el otro lado. Aquí físicamente es imposible que sea full duplex porque es el mismo medio para transmitir y recibir. En la UART, que tiene dos líneas, una de transmisión y una de recepción, yo puedo transmitir y recibir al mismo tiempo, pero ¿qué ejemplo te imaginas tú de aplicación en donde la UART puede estar enviando y recibiendo al mismo tiempo? Pues, por ejemplo, una comunicación como de redes, en Ajá. donde pues nosotros, por ejemplo, enviamos información en este momento que estoy hablando y la estoy recibiendo ya que pues estoy viendo una pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese sería lo único que se me ocurre en ese momento. Podría ser, de hecho aunque el ejemplo no está muy claro,
sí es un buen ejemplo, porque vamos a irnos un poco al pasado cuando nosotros utilizábamos módems para comunicarnos a internet vía la línea telefónica. Ya habíamos platicado que nosotros en nuestra computadora conectábamos un cable DB9 de nuestra computadora al módem y el módem lo conectábamos a la línea telefónica. ¿Qué sucedía? Bueno, vamos a pensar que nosotros abrimos el navegador e introducimos una liga o un URL a una página web. En ese momento se generarían los paquetes correspondientes de TCP, IP, etcétera, etcétera. Ojo que no dije Ethernet. Para poder ir a hacer la solicitud de la página y todo lo demás. Como yo estoy utilizando el módem, esa información de solicitud del URL y de la página que está contenida en el servidor al que me estoy conectando, se transforma en un protocolo que se llama Point-to-Point Protocol, el PPP, y ese envía a través del puerto serie la información de la solicitud del contenido de la página. Y si se fijan, bueno, pues va a llegar esa solicitud y mientras no estoy recibiendo nada. Una vez que llega la solicitud del servidor, empieza a llegarnos la página junto con las imágenes y demás, pero nada impide que yo abra otro tab en el navegador y quiera ver otra página más. Entonces estoy introduciendo los datos del nuevo URL o la nueva liga, le doy Enter y esa información se va para ir a buscar esa página. Entonces, mientras se está yendo la información de solicitud de la nueva página, también se está descargando información de la primera solicitud que hice. Y si recordamos, el protocolo TCP es un protocolo que garantiza la entrega de los datos. Entonces, cada paquete de datos que nos llega, nosotros le contestamos al que lo envió, ya lo recibí. Así que estamos simultáneamente enviando y recibiendo información en la UART. Alguna información de la que envío podrá ser solicitudes a páginas, otra confirmación de algunos paquetes de datos que corresponden a una o a otra página, porque a lo mejor la primera página que cargué está muy pesada, llena de imágenes y demás, y la segunda es más ligera. Entonces, yo voy a estar enviando de regreso los acknowledge equivalentes o las confirmaciones de los paquetes de la primera página y van a ir acompañados atrás de otros de la segunda página también. Entonces, realmente estoy transfiriendo información en ambos sentidos a la vez. Pero bueno, esta comunicación partió de una solicitud inicial de una página y luego de la otra página. Tiene el sistema la capacidad de estar enviando y recibiendo porque la información llega de alguna forma ordenada. Internamente, esa información se va enviando a cada una de las pestañas, por ejemplo, del navegador que nosotros tenemos. Vamos a tratar de hacer una analogía nosotros como humanos, por ejemplo, a lo mejor vamos a pensar que están hablando Gabriel, Iván y Jesús Miguel. Están al mismo tiempo hablando. Jesús Miguel tiene unos audífonos y en un audífono, en el del lado izquierdo, escucha a Gabriel y en el otro lo escucha a Iván. Y tiene la capacidad de partir en dos sus ideas y estar hablando, por ejemplo, con Iván mientras está escuchando lo que le está diciendo Gabriel. ¿Ok? Ese sería el equivalente a lo que nosotros estamos trabajando
o en el ejemplo de la consulta de páginas de internet a través del puerto serie. Evidentemente esto es muy parecido a lo que pasa con Ethernet, Wi-Fi y demás, pero estamos haciendo ahorita los ejemplos con los dispositivos de comunicaciones que estamos viendo. ¿Vamos bien hasta ahí o tenemos alguna duda? No sé, vamos bien. Sí. Perfecto. Ahora, dirán ustedes, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el bendito SPI? El SPI está diseñado para que al mismo tiempo que está enviando, está también recibiendo. O sea que cuando manda un dato el dispositivo maestro a un esclavo, el esclavo ya le está contestando al mismo tiempo algo. Carambas. ¿Cómo me va a contestar algo el esclavo si apenas le voy a decir que quiero? Ahí nuestro software, o sea, nuestra aplicación en nuestro microcontrolador o en nuestra Raspberry, tiene que coordinar esa comunicación respecto a los datos que se están transmitiendo. Por ejemplo, si usáramos el convertidor analógico a digital, ese que estábamos viendo en la hoja de datos, que utiliza el SPI, cuando acabo de energizar el sistema y dice la Raspberry, oye convertidor, dame el resultado del canal 0. Vamos a pensar que el convertidor tuviese 2 canales. En la primera transmisión le manda un paquete de bits que representa la solicitud de conversión del canal 0. Evidentemente, en el siguiente paquete le diría, ¿qué? ¿Qué se te ocurre, Ángel, Jafet? Ángel. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Tenemos el convertidor y la Raspberry le dice al convertidor, oye, convierte el voltaje que está en el canal 0 a binario. Eso le diría en la primera transmisión. ¿Qué sucedería en la siguiente transmisión? ¿Qué crees que tú que debería de pasar en la siguiente transmisión? ¿Qué le debería decir la Raspberry ahora? No sé. ¿Qué te imaginas tú que debería de suceder? A ver, vamos a preguntarle a Marcela. ¿Qué se te ocurre, Marcela? Le podría preguntar si ya tiene la conversión. Le preguntaría si ya tiene la conversión. Es lo más lógico, ¿no? Denme un segundo que tengo que dar una conferencia el viernes y me están buscando ahorita los de la IEEE. Espérenme un segundito, por favor. Ya, se me cortó aquí la... A ver, ahí está. Ok. Fíjense que lo lógico, como decía Marcela, pues es, oye, ¿ya tienes el resultado de la conversión? Bueno, aquí va a pasar algo bien chistoso. En el momento, ¿qué hace el convertidor? El convertidor, si leemos su operación, él, para toda transmisión de entrada,
entrega el resultado de su última conversión realizada. Ah, carambas. Sí, o sea que si yo le digo ahorita, convierte el canal 0, él me está dando un valor, ¿sí?, del resultado de la conversión de algún canal. A lo mejor el fabricante lo diseñó de tal suerte que cuando energizo por primera vez el convertidor, dice, ah, pues voy a empezar por el canal 0. Entonces, cuando yo le estoy mandando, oye, convierte el canal 0, él me está regresando la conversión que hizo antes de que yo se la pidiera. ¿Y qué sucede en la siguiente transmisión? Ah, mira, ya me dio la del canal 0, ahora quiero la del canal 1. En la siguiente transmisión que hace la Raspberry al convertidor, pide el canal 1. Pero el convertidor se queda o tenía la primer petición. Así que mientras yo le estoy diciendo, oye, ahora quiero la del canal 1, él me está contestando la del canal 0 inmediatamente antes. Dirán ustedes, ah, ¿y eso? Pues sí. ¿Por qué? Porque la comunicación es simultánea. No sé si se acuerdan que les platiqué de esas tarjetas que utilizaba yo para hablar por teléfono cuando estaba en el doctorado en España, que la información llegaba retrasada. ¿Sí les platiqué o no? Sí. Bueno, si se acuerdan, yo les decía que tenía que hablar primero yo, y en lo que llegaba mi mensaje, lo interpretaba la persona con la que estaba hablando y me estaba contestando. Yo ya tenía que estar imaginándome lo que seguía que tenía que decirles y empezárselos a decir. O sea, estaba yo hablando y al mismo tiempo escuchando la respuesta de lo primero que había yo transmitido. ¿Por qué? Por este retardo, para que la gente no se volviera loca del otro lado, porque no sabían si ya les había escuchado o no, y empezamos a repetir lo mismo. No me quedaba más que al mismo tiempo que estaba yo hablando, estar escuchando lo que me habían respondido de la transmisión original. El resto de la transferencia de información iba traslapada. Iba yo hablando y recibiendo la respuesta a la transmisión inmediata anterior y así. Así es como trabaja el SPI. La primer transmisión que se hace nos da un resultado que no sabemos si sirve o no sirve. De hecho, muchas veces descartamos ese primer resultado porque pues, desconocemos qué podía haber significado. Por ejemplo, hablando del convertidor, cuando yo le digo, dame la lectura del canal 0, inmediatamente después de haber transmitido los 8 bits que representan el comando de transmisión, me regresan 8 bits, por ejemplo, que es el resultado de la conversión, que no sirven para nada, porque esos no los había yo solicitado, así que tengo que descartarlos y esperarme un cierto tiempo a que el convertidor termine y luego enviar algunos comandos que se llaman dummies para poder recibir la información de regreso del convertidor. Es todo un show. Está de todos modos interesante y tiene aplicaciones también interesantes. Por ejemplo, todos conocemos las pantallas de LEDs que van pasando los mensajes. Bueno, ¿cómo operan esas pantallas de LEDs? Vamos a preguntarle a quién será bueno. Ángel Jafet. Sí, profe. Imagínate que ahorita te digo, oye Ángel, aviéntate una pantalla de esas de LEDs para que vayan pasando los mensajes. ¿Cómo lo harías? Con Arduino. ¿Cómo? La puedes hacer con un Arduino, con lo que hasta con la Raspberry también la podrías hacer.
Pero ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo te imaginas que trabaja? Y debe de ser relativamente sencillo porque valen nada esas pantallas, nada entre comillas. O simplemente se conectan los LEDs, ¿no, profe? De la forma que uno quiera y ya. ¿Cómo? ¿Cómo los Pues si se conectas? quiere en una forma de letra, pues se hace en una letra o en algo. A O ver, quiere que, no, físicamente, ¿cómo los conectas? Físicamente, ¿cómo conectarías los LEDs? pues en paralelo. Todos en paralelo, por ejemplo, todos los cátodos los unimos, ¿no? Por Sí, ejemplo, un decodificador BCD si es 7 segmentos, tiene a lo mejor si es de cátodo común, todos los cátodos están unidos y cada segmento, pues le podemos poner un integrado al convertidor para que prenda el segmento que queremos, ¿sí o no? sí, Ahora imagínate en una pantalla de LEDs, esas pantallas, cada letra está o se representa en una matriz de 7 por 5 LEDs por lo menos. 7 por 5 LEDs, o sea, 5 LEDs de ancho por 7 de alto. 35 LEDs por cada letra. Y yo quiero poder desplegar por lo menos 10 letras. ¿Cuántos LEDs necesito? $350 LEDs, ¿no? sí. Pero luego lo que hacemos es que si las letras son de 7 por 5 y las pongo todas pegadas, pues se va a hacer un atascadero, así que luego tengo que dejar un espacio. Entonces luego las letras realmente no son de 7 por 5, luego son de 8 por 5 o de 7 por 8, por ejemplo, para de alguna forma dejar cierto espacio. Vamos a pensar que fueran de 8 por 8 para que sean potencias de 2 porque es lo que estamos acostumbrados a manejar con sistemas digitales. Imagínate que cada letra es de 8 por 8 y yo quiero 10 letras. Cada letra ocuparía 64 LEDs y si son 10 letras serían 640 LEDs. ¿Cómo le hago para prender los LEDs que yo quiero y dejar apagados los que no quiero? ¿Cómo te imaginas que lo harías? Pues no sé, profe. Está Pero interesante, ¿no? sí, sí, pues. A ver, Emanuel, ¿qué se te ocurre? Emanuel, Hay dos, Emanuel. Iván, Raúl, ¿qué se te ocurre? Con multiplexación, Inge. Por multiplexación, ¿cómo se te ocurre que harías eso? Pues se tendría que hacer una matriz con todos los LEDs y ya ir seleccionando en mi controlador, ya sea el Arduino o la Raspberry, cuál es el que quiero encender. Ok, y imaginándote que tú tienes tu Arduino o un PIC, por ejemplo, ¿cuántos puertos tiene que manejar ustedes? A ver, vamos a preguntarle aquí a quién, Sergio Álvarez. Mande, profe. ¿Tú qué manejaste más, el PIC o el Arduino? Pues podríamos decir que un poco de ambos. Ok, y vamos a pensar, un Arduino, ¿cuántos pines digitales tiene que puedes tú ocupar? ¿Cuántos pines? ¿Pero pares o cómo? Pines digitales para entradas y salidas digitales. Ah, Más o ¿13? menos, ¿eh? ¿13, 12 aproximadamente? Vamos a pensar que fueran 13, ¿ok? ¿Y el PIC, como cuántos tiene? El PIC típico. Bueno, es que ahí dependería del pic, ¿no?
Sí, uno mediano, uno equivalente al del Arduino. No estoy seguro con eso, profe. Ok. Vamos a pensar que tuvieran más o menos lo mismo, unos 12 o 13 pines digitales y yo necesito encender 640 LEDs. Por aquí comentaron, pues lo hacemos por multiplexión. Ajá. ¿Cómo? Porque yo les puedo decir que solamente necesito 5 pines digitales para manejar y encender esos 640 LEDs. 5 pines digitales. Interesante, ¿no? ¿Cómo le hago entonces para conectar todos esos LEDs? Vamos a platicar mañana. ¿Alguna duda hasta aquí? No, sí. Muy bien. Continuamos el día de mañana, muchachos. Bueno. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe.